Hola, buenos días, ¿cómo andan? Vamos a retomar el curso de huerta de otoño-invierno que hemos organizado en conjunto entre el programa Pro Huerta del INTA del área metropolitana de Buenos Aires y el programa Huertas Matanceras del municipio de La Matanza de la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos en Cirujas Asociación Civil, que nos ceden gentilmente el lugar para poder grabar estas clases y estos cursos. ¿Por qué digo que vamos a retomar el curso? Porque la idea es intentar no repetir las cosas que ya vimos en el otoño-invierno. No vamos a volver a hablar del diseño de la huerta, de la preparación del suelo, sino que vamos a tratar de reforzar algunos contenidos que tienen que ver con las huertas de primavera-verano. Vamos a hacer seguramente 3 encuentros a lo largo del tiempo. Uno relacionado a las siembras en almácigos de primavera-verano, que sería el encuentro que vamos a ver hoy. Otro encuentro va a estar relacionado a las siembras directas, o sea que para eso ya vamos a tener que esperar a que no haya heladas, a que sea el momento adecuado para hacer las siembras directas de semillas que sufren el frío. Ahora después vamos a hablar un poquito de ese tema. Y un encuentro relacionado a los cuidados de la huerta en primavera-verano. No vamos a repetir entonces muchas de las cosas que ya vimos. Vamos a meternos a hablar entonces un poco de las siembras de primavera-verano y específicamente de los almácigos de primavera-verano. ¿Por qué elegimos en esta época del año, que todavía está helando, hablar de los almácigos de primavera-verano? Porque son almácigos que los vamos a poder sembrar en esta época, conviene sembrarlos en esta época, y protegiéndolos del frío de forma que cuando ya no haya heladas, depende de las zonas, octubre, fin de septiembre, mediados de octubre, depende de la zona. Cuando ya no haya helada, los plantines que sembremos ahora ya van a estar listos para ser trasplantados. Entonces, por ejemplo, yo traje acá, para ir viendo algunos ejemplos, ayer justo abrí un zapallo y me parecía que valía la pena verlo, un anco que parece que estuviera verde, sin embargo es excelente, bien naranja. Yo lo guardé los puse en agua, ayer flotaban todas las semillas y hoy ya se hundieron. Entonces cuando vuelva a mi casa voy a guardar estas que se hunden, las que flotan no, porque son semillas que normalmente no sirven, y ya las voy a dejar secar para que en mediados de septiembre estén listas para sembrar directamente en la tierra. Entonces no vamos a hablar hoy ni de siembra de zapallo, las vamos a ir dejando aparte, ni de siembra de, no sé, de choclos, de cayotes, de chauchas. Todas las semillas grandes de primavera-verano las vamos a sembrar más adelante. No va a ser el tema que vamos a trabajar hoy. Fundamentalmente hoy vamos a trabajar con algunas especies que son de primavera-verano, pero sufren el frío. Normalmente son especies que con 7 u 8 grados de temperatura detienen el crecimiento, dejan de crecer, y cuando la temperatura llega a los 0 grados, de hecho hoy por ejemplo hizo 0 grados, cuando llega a esa temperatura y hay heladas, muchas de estas mueren. Entonces vamos a trabajar con tomate, vamos a trabajar con algunas variedades de morrones o de ajíes, vamos a trabajar con berenjena, vamos a trabajar con albahaca, y por ahí también con algunas flores, como por ejemplo copetes. ¿Qué sucede? Estamos en agosto. Si hacemos correctamente estos almácigos, les decía, vamos a tener los plantines listos para mediados de septiembre y vamos a poder cosechar muchas de estas especies, sobre todo el tomate, antes de Navidad. El que logra cosechar tomate antes de Navidad quiere decir que trabajó de la manera adecuada. Bien, eso es un poco la generalidad de lo que vamos a ver hoy. Primer tema, entonces las semillas. Vamos a trabajar con semillas de primavera-verano. Yo tengo acá mi stock de semillas de primavera-verano. Ya les dije, muchas de estas hoy no las vamos a sembrar porque todavía hace frío para sembrarlas afuera en la huerta. Segundo tema,
¿Qué recipientes vamos a utilizar para hacer almácigos? Tenemos básicamente distintos tipos de recipientes. Por un lado, vamos a ir por los más comunes, cajones. Normalmente para hacer almácigos utilizamos cajones de poca profundidad. Este es un cajón de pescado, tiene más o menos 10 centímetros de profundidad. Podría ser un cajón también de menos profundidad, de 5 o 6 centímetros, tipo una bandeja. No hace falta que un cajón para almácigo sea muy profundo. Si fuera un cajón de verdulería, ya lo dijimos, le sacamos las tablas de arriba y dejamos solo las de abajo para que no le hagan sombra a las plantas. En recipientes como cajones, son recipientes que podríamos denominarlos de... donde van múltiples plantas, cantidad de plantas, muchas semillas. Y después ya nos vamos a recipientes individuales. Recipientes donde, como por ejemplo, vasitos descartables de distintas medidas, más petizos, sachets de leche, distintos tipos de recipientes. Pero básicamente recipientes, cuando los recipientes son chicos, vamos a sembrar de a 2 semillas o de a una. Si la calidad de la semilla es muy buena, podemos sembrar una sola. Este tipo de bandejas se llaman Spilding o bandejas de siembra. Estas son recicladas del año pasado. Tenemos bandejas desde las que tienen orificios más chiquitos de 288 celdas, hasta bandejas esta es de 50 por ejemplo, bandejas de celdas más grandes. Cuanto más chiquito es el recipiente individual, vamos a tener que poner más cuidado, sobre todo en relación al riego. Se secan muy rápido estas bandejas cuando el recipiente es muy chiquito. Se ahorra sustrato en la misma superficie. Acá tendríamos 50 plantas y acá tendríamos 288. Sin embargo, por ejemplo, para estas que vamos a sembrar hoy, no es recomendable recipientes muy chiquitos, porque la planta va a tener que estar acá no menos de 2 meses. 2 meses por ahí el tomate, que es el más rápido, berenjena, morrón, que son más lentos, demoran más tiempo. Entonces, al ser tan chiquito el recipiente, no le va a dar lugar a tener un buen desarrollo a la planta. Otro tipo de recipientes individuales pueden ser conitos de cilindros de papel higiénico, cilindros hechos de papel, que ya mostramos en el curso de qué manera hacerlo. Vamos a mostrar acá. Perdón que si me voy del foco. En general, en los recipientes individuales, entonces, sembramos 1 o 2 semillas o los usamos para repicar, para trasplantar, ya lo vamos a ver, una planta. Esta es una mizuna, una lechuga mizuna. En realidad no es lechuga, es una variedad de col. Se come la hoja. Entonces, recipientes grupales, comunitarios, donde van muchas semillas, como los cajones, los podemos utilizar, o recipientes individuales. Ya vamos a ver cómo trabajar con cada uno. En los almácigos nosotros vamos a cultivar las plantas durante un corto periodo de tiempo, 2 meses normalmente, 1 mes y medio, 2 meses y medio, depende de las variedades. Por lo tanto, ahí, como vamos a estar sembrando semillas que muchas veces son costosas, o nos costó cosecharlas, o nos costó comprarlas, o nos costó conseguirlas, y van a estar en sus primeros estadios de vida, necesitamos que el sustrato le llamamos al relleno, a la tierra que vamos a poner en el almácigo, necesitamos que ese sustrato le provea los nutrientes que necesitan las plantas para su normal desarrollo, que le provea un lugar donde anclar las raíces con facilidad. Por eso se buscan sustratos que sean bien aireados, se busca un sustrato que sea permeable, que permita que si en algún momento hay algún exceso de humedad, el agua drene fácilmente. Por eso los recipientes normalmente
tienen agujeros, orificios abajo para permitir el drenaje, pero a la vez los sustratos tienen que permitir ese buen drenaje. Normalmente, en forma casera, por decirlo de algún modo, para hacer un buen sustrato lo que utilizamos es compost. Esto es un abono producido, ya tiene varios meses, ya está prácticamente convertido en tierra. Fíjense que uno distingue algunos palitos todavía, algunos de los ingredientes que pusimos, pero ya está convertido en tierra. Usamos tierra negra, esta es una buena tierra negra. Y usamos en este caso arena común de obra. Normalmente hay a veces otros elementos que se pueden utilizar, que son más costosos. Yo los voy a mencionar por si alguien lo quiere hacer. Podemos usar en vez de arena vermiculita o perlita, que son arcillas, arenas volcánicas que permiten una buena aireación del sustrato y retención de humedad. Retención de humedad quiere decir que el sustrato permanece húmedo, pero a la vez libera si tiene exceso de humedad. O sea, esa propiedad tiene que tener el sustrato. Y muchas veces se utiliza en vez de compost, resaca de río, turba o mezclas de esos componentes. Hay sustratos comprados. Si compran tierra para hacer almácigos, hay que buscar justamente eso, sustrato para hacer almácigos. Se venden sustratos para hacer almácigos. No es lo mismo una tierra abonada para llenar un cajón para la huerta o una maceta que un sustrato para hacer almácigo. Fíjense que más o menos yo puse cantidades similares y lo que hacemos es, se mezclan todos estos ingredientes en partes iguales o muy parecidas. Se los puede tamizar antes de hacer la mezcla o después de hacer la mezcla. Como teníamos una mesa acá media chiquita, yo los voy a mezclar ahora y ahora los voy a ir tamizando. La idea es mezclar entonces aproximadamente en partes iguales. Los recipientes que vamos a utilizar, bueno, en este caso un cajón le falta un pedazo de tabla o tienen muchas rendijas en el fondo. A mí lo que me gusta utilizar para rellenarlos es sencillamente ahí donde hay más agujero le pongo más papel. Papel directamente, papel o cartón. No plástico. El plástico a veces lo que hace es que queden excesivamente húmedos. Si es un plástico tiene que estar muy bien agujereado. Y ahí viene el tema del tamizado de la mezcla. Podemos utilizar distintos grosores de tamiz. Este es un tamiz de un alambre de gallinero. Es un poco grueso para almácigo. Este es un tamiz un poco más fino, es un cajón descartable de los que tiran algunas verdulerías. Puede ser un buen tamiz para rellenar un cajón. Ahí lo vamos a ir viendo. Normalmente todo lo que sobra cuando uno tamiza compost o sustrato, esto vuelve a las aboneras de la huerta. Fíjense que el cajón es práctico porque es barato, porque no hay que comprarlo, porque lo conseguimos fácil. La contra que tiene
es que se utiliza bastante sustrato. Normalmente lo que hacemos es llenar el cajón casi hasta arriba de todo. Fíjense que el tamiz que utilicé no pulveriza completamente la tierra. No está bueno tamizar con mallas demasiado finas. Ahora, si yo fuera a... lo voy a mostrar. Si yo fuera a hacer plantines con una bandeja de celdas muy chicas, ahí debería usar un tamiz un poco más fino todavía. Lo muestro para... no sé si se va a llegar a apreciar la diferencia. Creo que se llega a notar la diferencia, ¿no? Ese es un tamiz todavía más fina la malla y sería un sustrato adecuado. Cuando yo lleno bandejas de siembra, el sustrato me tiene que permitir esto. Cuando uno lo llena, no tiene que tener terrones que no me permitan llenar cada celda. En relación al uso de recipientes reciclados, sobre todo si son recipientes que ya se utilizaron para cultivo, por ejemplo, esta bandeja yo la utilicé el año pasado para almácigos de tomate y estos recipientes también los utilicé el año pasado. Lo que es recomendable es sumergir las bandejas en agua con lavandina, con cloro. Cuando vamos a utilizar cualquier recipiente que utilicemos que ya haya sido usado para cultivo, es desinfectarlo con agua, con cloro o con lavandina, con el sistema que se usaba en la época que se recomendaba para el cólera. 3 gotas de cloro o lavandina por litro de agua. No es lo mismo, cloro es más concentrado, pero aproximadamente esa es la proporción. Esta sería una forma práctica de desinfectar las bandejas de siembra, los recipientes que ya se utilizaron para cultivo el año anterior. Vamos entonces a meternos ya a sembrar. Vamos a mostrar cómo sembrar en bandejas de siembra, en recipientes individuales o en cajones. Normalmente en bandejas de siembra vamos a utilizar 1 o 2 semillas por celda. Normalmente la técnica es, bueno, me tengo que secar la mano que se me mojó, es ir depositando 1 o 2 semillas en cada celda con cuidado. Ahí habían caído otras 2. Si en alguna celda quedan más semillas, no hay problema. Ahora vamos a explicar qué hacer. Yo estoy sembrando acá tomate perita. En mi caso, con una bandeja como estas de tomate perita, seguramente voy a tener todas las plantas que quiero para hacer salsa para todo el invierno. Esta es una bandeja de 50. Vamos a sacar 50 plantines o más, porque en aquellas celdas que cayó más de una semilla, de ahí seguramente vamos a poder repicar, como habíamos explicado en el otoño, a otras macetas. Si en alguna celda vemos que hay mucha semilla, la sacamos y la distribuimos en otras. Es bastante rápido. Si tuviéramos que hacer muchas bandejas, tiene su laboriosidad el sistema, pero es un sistema que funciona muy bien y que produce muy buena calidad de plantines. Yo normalmente lo que hago sencillamente es
lleno las bandejas al ras, siembro y después entierro las semillas con el dedo 1 centímetro aproximadamente, no más que eso. Es más práctico hacer esto porque uno va viendo las semillas. Cuando son semillas negras, como por ejemplo la albahaca, hay que tener cuidado porque no se ven tan fácil, pero ahí ya van quedando cada semilla enterrada más o menos a una profundidad de 1 centímetro. Hay otras técnicas, algunos hacen primero el orificio, no hay problema, cada uno va buscando Fíjense que con la misma tierra, moviendo un poquito la bandeja, con la misma tierra que había, a lo sumo hay que agregarle muy poquita cantidad, ya la semilla queda tapada. Del mismo modo sembraríamos en recipientes individuales. En recipientes individuales como macetas, lo que vamos a hacer es del mismo modo sembrar 1 o 2 semillas. Obviamente, ya lo había dicho antes, lo reitero, cuanto más grande es el recipiente, más fácil es el mantenimiento en cuanto al riego. Por ahí esta macetita, si la regamos día por medio, bancanlo más bien. En cambio, las bandejas de siembra a veces hay que regarlas 2 veces por día. Y si son de celdas muy chiquitas, 3 veces por día con un riego muy suave. Pero a medida que... Esa es la desventaja. O sea, una desventaja es que cuanto más chiquito es el recipiente, más hay que estar atento con el riego. La ventaja es que usamos poco sustrato, a diferencia de un cajón, por ejemplo, que se usa mucho sustrato, pero este cajón por ahí yo lo riego 2 o 3 veces por semana y banca bien porque tiene una superficie importante de tierra que conserva humedad. Vamos a ver entonces un poco cómo sembrar en el cajón. Yo normalmente en el cajón lo que hago, el cajón puede ser muy práctico para una huerta familiar o para una huerta no muy grande, porque en un cajón uno puede hacer, en este cajón de pescado, por ejemplo, 4 surquitos y sembrar en cada uno una variedad diferente. Entonces por ahí en un cajoncito ya tenemos el tomate, el morrón, la berenjena y la albahaca para todo el verano. En este caso la siembra se llama siembra a chorrillo, ya lo dijimos en el curso de otoño-invierno, es una siembra en línea a chorrillo. Más o menos aproximadamente 30 o 40 semillas por surquito hay que poner, no más que eso, y después va a haber que estar atento, porque si nacen todas probablemente haya que entresacar algunas, ralearlas. Entonces sembré, vamos a ir anotando la sigla para no olvidarnos. Tomate, morrón, fíjense que es poca la semilla que se utiliza. Cuando sembramos en un surquito así a chorrillo, si en algún lugar vemos que la semilla queda muy amontonada, con el dedo la vamos separando. Berenjena. Estas son de la cosecha del verano pasado de casa, unas berenjenas hijas del Pro Huerta. Una berenjena que funcionó 10 puntos, anduvieron muy bien estas plantas. Y albahaca. ¿Por qué hablo de estas cuatro variedades? Fundamentalmente son delicadas en relación al frío. Todas estas son delicadas en relación al frío. Y tienen un periodo de almácigo relativamente prolongado, 2 meses más o menos. Entonces,
Fíjense, son semillas realmente muy chiquitas las de albahaca, bien negritas, bien oscuras. Hay que prestar atención cuando se siembra porque una vez que están en la tierra casi no se ven. Por eso decía que si sembráramos albahaca en una bandeja de esas, hay que poner cuidado en bien cuando la vamos a enterrar. Y después sencillamente con la mano lo que hacemos es tapar los surquitos. Muchas veces cuando hacemos almácigos de esta manera, como el sustrato que estamos utilizando es un sustrato muy aireado, muy permeable y que no tiene tendencia a compactarse, lo que hacemos es sembrar. El sustrato, yo me olvidé decirlo, tenía algo de humedad y ahora ya vamos a regar. Lo ideal es regar con una regadera de lluvia bien fina o con, yo había mostrado en el curso de otoño-invierno unas botellas con la tapa agujereada con alfileres calientes, o sea, tienen que ser realmente una lluvia bien fina. Vamos ya entonces a regar. Esta regadera tiene el problema que yo les comentaba, que no es tan fina la lluvia. Ven, al no ser tan fina puede tener tendencia a... No me gusta, ¿eh? Vamos a tener que buscar la botella... Vamos a tener que buscarla... Hacer la botella con los agujeros finitos. Fíjense lo que me pasaba, ¿no? Es una regadera que tiene demasiada cantidad de agujeros y grandes, entonces no es adecuada para regar almácigos. Cuando regamos almácigos no nos tiene que pasar esto de que, está bien, acá está inclinado por un tema de que se vea en la cámara, pero no nos tiene que pasar esto de que la semilla se arrastre con la lluvia. Tiene que ser una lluvia bien fina. Y vamos a uno de los temas más importantes ahora en relación a las huertas de otoño-invierno, que tiene que ver con la protección en relación al frío. Los almácigos de primavera-verano son almácigos que nos demandan mucho más cuidado en relación al frío que los de otoño-invierno, porque se acuerdan que hablábamos que en los almácigos de otoño-invierno vamos a estar sembrando especies normalmente que bancan el frío, que no se van a morir con el frío. Un almácigo de repollo, de brócoli, de coliflor, de cebolla, si los protegemos del frío crecen mejor, pero no se van a morir con el frío. En cambio, el tomate, por ejemplo, se muere con la helada. Si estamos en un lugar que la helada pega fuerte, la ciudad en este sentido hay muchas variedades de microclimas, ¿no? Muchas veces en el mismo terreno hay un rincón más protegido y un rincón más desprotegido, y de hecho nos pasa que tenemos plantas de tomate que las mata la helada y otras que por ahí quedaron en un lugar protegido y bancaron. Pero vamos a hablar bien el tema de la protección contra el frío. Entonces, julio, los que hacen almácigos en julio de estas especies que hablamos, agosto, septiembre, son meses donde todavía hay heladas. Entonces los vamos a proteger. Fundamentalmente lo que vamos a utilizar es polietileno negro. Yo acá lo que preparé son unas varillas de mora. Y la idea es armar como un pequeño invernaderito casero. Donde vamos a generar una protección. Ahí estamos. Acá por ahí conviene atarlo para que no se mueva. La idea es, cuanto más volumen de aire protegido del frío tenemos, mejor funciona. ¿Se entiende? O sea, un cajón con un techito muy bajito se va a enfriar más rápido que unas cajoneras como estas con un techito un poco más alto. Entonces, si lo podemos hacer con cierto volumen, es mejor. Vamos a intentar que la protección que ponemos
no toque las plantas. Por lo tanto, si yo pongo el nylon acá, fíjense, acá quedó bien. Acá la plantita podría crecer bien. En cambio acá las plantas que crezcan van a quedar tocando con el nylon. Le voy a agregar otra varillita más. A ver si el lugar me permite. En fin, algún invento como para que el polietileno que le vamos a poner arriba no toque las plantas. Yo en este caso lo que voy a usar es... No lo voy a cortar porque me da pena. Es una funda de la que vienen los colchones. La protección contra el frío conviene hacerla entonces con polietileno transparente. No sirve la media sombra, no sirve las bolsas de papas. Tiene que ser algo transparente que permita que se produzca el efecto invernadero. Que el sol que calienta la tierra caliente este volumen de aire y durante la noche no lleguemos ahí adentro al punto de congelamiento, a la helada. Por eso tiene que estar cerrado lo más herméticamente posible. Yo le puse el nylon, lo apreté abajo del cajón y de la bandeja, le puse acá una madera, acá una piedra pesada, de forma que esto quede bien protegido. Y siempre es cómodo tener algún lugar práctico para abrirlo, de forma que uno pueda ventilarlo si hace mucho calor y regar. Las plantas entonces van a quedar acá durante 2 meses más o menos. Ahora, a continuación, vamos a ver un poquito algunos cuidados de los almácigos, pero básicamente, tanto de las bandejas como del cajón, podemos lograr plantines que directamente de ahí vayan a la tierra. Vamos a hablar un poquito sobre los cuidados de los almácigos una vez que ya sembramos y que ya empezaron a germinar. Acá trajimos una bandeja de tomate. Esta bandeja se sembró hace aproximadamente una semana, un poquito más que una semana, y ya está germinando. La germinación es lenta en esta época porque todavía hace frío, pero ya estamos viendo que en algunas celdas, la mayoría hay una planta y en algunas celdas hay 2 plantitas. Lo que tenemos que hacer es mantenerla húmeda e ir viendo qué celdas fallaron. Es probable que algunas celdas fallen. Entonces yo lo que normalmente hago cuando la plantita tiene no las 2 primeras hojitas, sino cuando ya le salen, las 2 primeras se llaman cotiledones, cuando le salen las 2 primeras hojas verdaderas, cuando tiene aproximadamente 3-4 centímetros de alto, ahí lo que podemos hacer es sacar con cuidado alguna plantita, entresacarla y plantarla en otro lugar. Yo voy a mostrar acá con este almácigo, ahora voy a explicar qué pasó acá, cómo sería un repique. Normalmente los repiques tenemos que procurar que la plantita salga con toda la raíz, y como ya la raíz tiene cierto desarrollo, lo que hacemos es con un palito hacemos un orificio en la maceta y lo enterramos un poco más que el nivel al que estaba creciendo la plantita. El cuellito de la planta quedó un poquito enterrado. Listo. Fíjense que esta mizuna, este repollo, estas lechugas que hay acá, todas estas son plantas que venían de un almácigo y fueron repicadas. Y se obtiene un muy buen plantín. Acá hay unas mostazas moradas. Pero básicamente la idea, lo que estaba explicando es la importancia que tiene de que cada planta tenga su lugar, de que tengan espacio para desarrollarse. Yo traje este almaciguito de repollos a propósito, le falta riego. Esto está hecho en una maceta bolsa, arremangada para que no sea tan profunda, porque no necesitábamos tanta profundidad de suelo. Pero creo que se ve bien.
fíjense la cantidad de semilla que se sembró acá. Esto es un error de siembra, evidentemente lo sembró alguien que por ahí no tenía experiencia, pero lo que va a suceder en un almácigo de estas características es que las plantas hay algunas plantas que son las que dominan, que están rescatables, que las podemos repicar, y hay otras plantitas que son las que quedaron dominadas, que realmente están muy débiles, muy débiles. No sé si se llega a apreciar, son plantitas que prácticamente no tienen desarrollo. Entonces, este es un error frecuente en los almácigos que se soluciona sembrando menos cantidad de semilla. Por eso yo hablaba de no poner tanta cantidad de semilla. Y en el caso de que el almácigo quede tupido, hay que estar atento. Y antes de que suceda esto, de que las plantas se debiliten, hay que repicar las macetitas. Pero imagínense que en este almácigo de repollo acá debe haber más de 100 plantas. O sea, realmente la primera solución es haber sembrado menos semilla. La segunda es hacer los repiques. Por hoy no más que esto, la idea era poder trabajar y darle importancia a esto de adelantar los almácigos, de hacerlos de buena manera y de lograr plantines sanos, fuertes, de tomate, pimiento, berenjena, albahaca, aproximadamente a fines de septiembre, de forma de poder obtener las cosechas en buena época y tener un periodo de cosecha prolongado. No lo comenté, o si lo comenté lo vuelvo a decir, el almácigo de tomate es un almácigo bastante rápido, germinan rápido. De donde traje esta bandeja de tomate había bandejas de pimiento y de morrón y de berenjena que no habían nacido todavía. Y luego el desarrollo de las plantas también es lento, de morrón y de berenjena. Por lo tanto, lo más probable es que si sembramos en esta época, antes de Navidad cosechemos tomates y las berenjenas y los morrones recién estén madurando para fines de enero. Y se va a prolongar el periodo de cosecha hasta fin de año. Y una última cuestión. Cuando las plantas no tienen un ciclo de cultivo tan largo, por ejemplo el tomate perita, suele ser una planta que no tiene un ciclo de vida tan largo, produce bastante acumulada la cosecha y luego la planta tiende a enfermarse y a ir muriendo. Lo que podemos hacer es almácigos varias veces, por ejemplo almácigo en fines de julio, en agosto, en septiembre, hasta en octubre. Pensemos que un almácigo en octubre se va a estar trasplantando a fines de diciembre y son los tomates que nos van a dar cosecha hasta entrado el otoño. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias por haber participado de este encuentro y nos veremos ya un poquito más adelante en la primavera trabajando sobre siembras directas de primavera y los cuidados de la huerta en primavera-verano.